¿Alguna vez te has cuestionado quién es verdaderamente Satanás? ¿Qué secretos se encuentran detrás de su figura en las Escrituras? Acompáñame en este recorrido espiritual. Hoy vamos a adentrarnos en el conocimiento que Jesús compartió acerca de una figura que ha permanecido oculta en las sombras de la historia y la religión. Repasemos 4 aspectos sobre Satanás que muchos no conocen. Número 1. El enemigo y el maligno. Jesús mencionó varias veces a Satanás. En Mateo 13:39 lo llamó el enemigo y el maligno. En la parábola de la cizaña, Mateo 13:24-30, Jesús compara el reino de los cielos con un agricultor que siembra buena semilla en su campo. Sin embargo, de noche, su enemigo viene y planta cizaña entre el trigo. Cuando el trigo comienza a crecer, también lo hace la cizaña. Los trabajadores se sorprenden y preguntan al agricultor de dónde vino la cizaña, y él responde que fue su enemigo quien la sembró. Los trabajadores quieren arrancarla, pero el agricultor les pide que esperen hasta la cosecha, cuando se separará la cizaña del trigo. Jesús explica que el Hijo del Hombre es el agricultor. La buena semilla representa a los fieles, la cizaña a los malvados, y el enemigo es Satanás. Un enemigo es alguien que se opone a otra persona, buscando hacerle daño o contradecirla. De este modo, Satanás se presenta como el principal enemigo de Dios, tratando de frustrar sus planes y alejar a la humanidad de Él. Número 2. El príncipe de este mundo. En Juan 12:31, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Jesús predice que, a través de su muerte en la cruz, Satanás será derrotado. Aunque el diablo creyó que había vencido al Señor al llevarlo a la crucifixión, fue justamente a través de ese acto que Jesús proporcionó la salvación para la humanidad y venció a Satanás. Sin embargo, el castigo de Satanás aún no se ha consumado, aunque su destino está sellado. Aunque continúa trabajando en el mundo, es solo cuestión de tiempo antes de que sea arrojado al lago de fuego. Jesús, al saber que su traición estaba cerca, dijo: «El príncipe de este mundo se acerca, pero no tiene nada en mí». Juan 14:30, mostrando que Satanás no tenía poder sobre él. Número 3. El gobierno de Satanás sobre un mundo alejado de Dios. Satanás gobierna sobre un mundo donde predominan los pensamientos y las acciones contrarias a Dios. En el 1 Juan 2:15-17 se nos advierte que no amemos al mundo ni lo que hay en él, pues todo lo que proviene del mundo, como los deseos carnales y la arrogancia, no viene de Dios. Este mundo, que está bajo el poder de Satanás, está lleno de mentiras y religiones falsas. En Mateo 12:24, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. En Romanos 8:7-8 se describe cómo la mente carnal se opone a Dios y no puede agradarlo, lo que refleja el control de Satanás sobre los corazones de los rebeldes. El objetivo de Satanás es derrotar a los hijos de Dios, como se menciona en Juan 8:44, donde Jesús les dice a los fariseos que son hijos del diablo, ya que siguen los deseos de su padre, quien es un asesino desde el principio. Número 4. El deseo de Satanás de tener a Pedro. La historia de Pedro es una de redención impresionante. Aunque era un hombre valiente y decidido, Satanás intentó tentarlo. En la última cena, Jesús le advierte a Pedro sobre la prueba que se avecinaba. «Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo». Lucas 22:31. Aunque Pedro no comprendía completamente lo que esto significaba en ese momento, Jesús le estaba alertando sobre los intentos del enemigo de destruir su fe. A pesar de sus fallos, Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia cristiana, demostrando cómo la gracia de Dios
puede restaurar a aquellos que caen en las tentaciones de Satanás. El discípulo impulsivo, Pedro, se encontraba en una situación difícil. Satanás intentó sacudir su fe de tal manera que pudiera derribarlo, poniendo en duda su confianza en Dios. Pero Pedro no era el único en peligro. En Lucas 22:31, el te está en plural, lo que indica que Satanás no solo tenía la mirada puesta en Pedro, sino también en todos los discípulos. Algunas versiones de la Biblia, como la de Estudio Berea, especifican que se refiere al grupo completo. Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como a trigo. Este pasaje nos da una perspectiva sobre lo que ocurre en el mundo espiritual. Aunque surgen muchas preguntas, también nos da certezas, siendo la principal la de que Dios tiene el control absoluto y el diablo está limitado. Observa cómo la palabra que sigue al nombre de Satanás es pidió. Él no podía actuar sin pedir permiso. Esto nos recuerda la historia de Job, cuando Satanás también pidió permiso para probarlo. Job 1:2, lo que deja claro que el mal no puede actuar por su cuenta. Dios permite que el enemigo se acerque, pero solo para cumplir sus propósitos. La palabra Satanás significa adversario o acusador, ya que su tarea es señalar los pecados de los hijos de Dios, como vemos en Zacarías 3:1. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte sobre el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La metáfora de zarandear como trigo hace referencia a un proceso en el que el trigo es agitado violentamente en un tamiz para separar las impurezas. El objetivo de Satanás al zarandear a Pedro y los demás discípulos era destruir su fe. Él busca siempre hacer lo mismo con todos los creyentes. Como Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero Jesús intercedió por Pedro para que su fe no fallara, y cuando él se recuperara, fortalecería a los demás. Jesús no prometió eliminar las pruebas, sino oró para que Pedro no cayera en su fe. Lucas 22:32. Las pruebas son parte del camino cristiano, y como los misioneros dijeron en Hechos 14:22, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. A través de esas pruebas, Dios fortalece nuestra fe y nos moldea para hacernos más semejantes a Jesús, como también se menciona en Romanos 8:28 y Santiago 1:2-4. Jesús intercede por nosotros y en momentos de dificultad nos fortalece, como vemos en Hebreos 7:25. La oración de Cristo por Pedro fue contestada y él finalmente ayudó a otros discípulos a fortalecer su fe. Antes de su negación, Pedro era muy confiado en su propia fuerza, pero después de ser zarandeado, comprendió que la debilidad humana puede llevar a la caída, como se muestra en Marcos 14:38. El arrepentimiento y la restauración son los que permiten revelar la verdadera fe. Pedro, tras ser restaurado, ayudó a otros a no cometer el mismo error. Jesús oró por la protección de sus discípulos en el mundo, Juan 17:9-15, pidiendo que el mal no los destruyera. Como Jesús prometió, aquellos que siguen su voz recibirán vida eterna y nadie los arrebatará de su mano. Juan 10:27-28. El Señor siempre nos protegerá de las acechanzas del diablo, fortaleciendo nuestra fe y esperanza en Él. Nada puede alejarnos del amor que Dios nos tiene. En Romanos 8:38 se nos asegura que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo que está presente, ni lo que está por venir, ni las alturas, ni las profundidades, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios es inquebrantable. Él está a nuestro lado en cada prueba, y su amor y gracia son suficientes para guiarnos a través de cualquier adversidad.
En 2 Corintios 12:9, se nos recuerda que mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, lo que nos enseña a gloriarnos en nuestras debilidades para que el poder de Cristo repose sobre nosotros. ¿Qué podemos aprender de los 4 puntos que Jesús compartió acerca de Satanás? En primer lugar, debemos reconocer que Satanás es el adversario de Dios y siempre buscará oponerse a sus planes en el mundo. Es esencial que estemos alertas y resistamos sus tentaciones y engaños. Jesús nos advirtió sobre su presencia y nos exhortó a mantenernos firmes en nuestra fe en Dios. En segundo lugar, Jesús nos mostró que aunque Satanás es el príncipe de este mundo, Él fue vencido en la cruz. A pesar de la influencia de Satanás, debemos recordar que Jesús es nuestro Salvador y nos ofrece la victoria sobre el pecado y el mal. En tercer lugar, aprendemos que Satanás tiene la intención de debilitar nuestra fe y poner a prueba nuestra fidelidad a Dios. Sin embargo, Jesús intercede por nosotros, fortaleciendo nuestra fe en medio de las pruebas. Debemos confiar en su poder y en la eficacia de su oración para superar cualquier dificultad. Finalmente, la experiencia de Pedro nos enseña que el fracaso no significa el final de nuestra fe. Cuando caemos, podemos arrepentirnos y ser restaurados por la gracia de Dios. Aprender de nuestros errores nos permite seguir adelante con una fe más firme y un renovado compromiso de servir a Dios y fortalecer a los demás. En resumen, estas enseñanzas nos recuerdan lo importante que es estar vigilantes, confiar en el poder de Jesús y aprender de nuestras experiencias para fortalecer nuestra fe y apoyar a otros en su camino espiritual. Satanás puede ser un enemigo poderoso, pero con Jesús a nuestro lado, podemos vencer cualquier obstáculo. Y ahí lo tienes, 4 revelaciones que Jesús nos dio sobre Satanás. Si este contenido te ha sido útil y deseas seguir explorando más sobre los misterios espirituales y religiosos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Además, si crees que este mensaje puede beneficiar a alguien más, compártelo. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios. Si tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que tratemos en futuros videos, cuéntanos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima y que la luz te guíe en tu camino.